Hola, muy buenos días, Michael. Encienda su cámara, por favor. Le- Buenos días. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tiene como tema principal lo que son vectores equipolentes. Anteriormente ya identificaron acerca de lo que es la definición de un vector y sobre los vectores fijos. Hoy les toca identificar sobre lo que son estos vectores equipolentes en general. Si pudo observar la clase anterior de los vectores fijos. no, licenciado. Listo. Entonces, va a tener el día de hoy conocimiento acerca de estos vectores equipolentes, en la cual estos vectores equipolentes son aquellos vectores que comparten más que todo lo que es el mismo módulo, es decir, longitud, la misma dirección, la misma línea sobre la que se apoyan en general y el mismo sentido hacia donde apuntan en sí. Lo que es la esencia, prácticamente la representación de estos vectores equipolentes es que tienen el mismo desplazamiento en el espacio, aunque pueden estar ubicados en puntos diferentes. Las características claves de estos vectores se detallan mediante lo que es mismo módulo, que es decir, que tienen la misma longitud o magnitud, misma dirección, están sobre la misma línea o una paralela a ella, mismo sentido, apuntan en la misma orientación y su determinación, es decir, en estos vectores equipolentes, se basan en componentes cartesianas, en que dos vectores son equipolentes y si sus componentes cartesianos coinciden, es decir, que los componentes se obtienen restando las coordenadas del origen a las del extremo. Otra de las condiciones, estamos hablando de las condiciones geométricas, en la cual si se unen los orígenes y extremos de dos vectores equipolentes, el polígono formado sería un paralelogramo. Entonces, si indicamos que estos vectores equipolentes también se lo denomina como un conjunto que relaciona su mismo módulo, su misma dirección, su mismo sentido y se conoce principalmente como vectores equipolentes. Hola, muy buenos días, Ulises. Encienda su cámara, por favor. Bien, entonces, continúo con la clase. Para la explicación, para que me puedan entender un poco más acerca de estos vectores equipolentes, existe en su texto diversos ejemplos que detallan y dan a conocer lo que es el procedimiento de estos vectores, en la cual tienen una gráfica. Por favor, ayúdeme, Michael. Observe la Observa, figura. observa la figura, dados un módulo, una dirección y un sentido. Es posible determinar un vector tomando como origen cualquier punto del plano. Obtenemos así vectores equivalentes. Ya, ¿qué observan ustedes en estas líneas, en estas flechas? Vamos así. ¿Qué observan? Un plano, No, algo más. ¿Qué tienen en común todas estas flechas? que trabaja hacia arriba. Todas van hacia arriba, es decir, que todas tienen una misma Dirección, dirección, correcto. paralela. Tienen una misma dirección, tienen un mismo sentido, como aquí mismo lo indica. Estos vectores equipolentes se detallan por medio de identificación de un mismo módulo, una misma dirección y un sentido, en la cual se las puede determinar como un vector tomando como origen cualquier punto del plano, en la cual obtenemos aquí los siguientes ejemplos. Acá indica otra información adicional en su texto. Dos vectores paralelos tienen la misma dirección. Dos vectores pueden tener la misma dirección pero distinto sentido, es decir, dos vectores entre A y B y el otro vector entre B y A. Si el origen y el extremo de un vector coinciden, el vector es nulo.
Entonces, si identificamos entre dos o más vectores fijos que son equipolentes y tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de identificar o a la hora de desarrollar lo que son estos vectores en base a sus coordenadas, si son equipolentes o no son equipolentes, que en la actividad lo van a entender mucho mejor. Entonces, aquí tienen ejemplo en la cual está detallado también en su texto que indica lo siguiente. Indiquemos cuáles de estos vectores tienen el mismo módulo, cuáles tienen el mismo sentido y cuáles son equipolentes. Entonces, aquí está la resolución. Esto es lo que tienen que tener en cuenta lo que es la imagen, que indica lo siguiente. Los vectores K y L y J, A y B no tienen el mismo sentido. Eso es lo que indica aquí el texto. Entonces van a identificar K y L, aquí está K y L, luego tenemos I y J, identifiquen dónde está I y J. Aquí tenemos I, J, luego tenemos A, B, aquí está A, B, que dice, no tienen el mismo sentido. Los vectores KL, AB, KM y J tienen el mismo módulo. Y la pareja de vectores IJ, AB y los vectores KL, GH, EF tienen el mismo módulo, tienen el mismo sentido y tienen la misma dirección. Entonces, estos vectores son los que cumplen vectores si son equivalentes o no. Es decir, que entre I, J, A y B y los vectores KL, GH, EF tiene tanto mismo módulo, mismo sentido y misma dirección, que lo está indicando aquí mediante lo que es la gráfica, ¿sí? Estos son vectores que dan a conocer la identificación, si tienen misma dirección, si tienen mismo sentido o si tienen el mismo módulo. ¿Preguntas hasta el momento? Lo mismo. Ya, listo. Vamos a la actividad que es donde van a entender mucho mejor lo que es este tema. En la actividad indica, determine los siguientes vectores: A 1,1, B -2,7, C 6,0 y D 3,6. Representar A y B y C y D e identifica si son equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para identificar primero si la representación entre A y B y C y D, como me indica las coordenadas en base a lo que es el vector? Vamos a realizar lo que es la recta, que es lo primero que tienen que realizar, lo que es la recta. La voy a hacer así porque tengo que utilizar más cantidades en la parte de arriba. Pero ustedes ya saben que lo que es horizontal pertenece X, lo que es vertical pertenece Y. Entonces, aquí vamos a colocar lo que son sus cantidades. Vamos a colocar uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a colocar negativos: uno, 2, 3. Acá positivos en Y: uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a identificar la primera coordenada que me indica 1,1. Eso es lo que vamos a realizar en este momento. Entonces, 1,1, tantos son positivos, 1,1 aquí. Entonces, aquí iré a mi primer punto. Este pertenece a A. B es -2,7. -2,7. Mi dirección no está arriba, aquí. Por lo tanto, aquí sería mi otro punto. En la representación, primero me indica la representación que es A y B.
Ya tomé en cuenta las dos coordenadas, tanto de A como de B. Ya están representadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me dice la representación entre A y B, la flecha ¿para dónde iría? ¿Para dónde se direcciona? Si me dice A, B, Derecho, ¿mande? en el lado derecho. No, en base a las dos coordenadas. Si me dice A y B, tengo que empezar desde, este punto hasta el otro punto o desde este punto hasta el otro punto. Del A al B. Correcto. La flecha va direccionada desde el A hacia el B, porque el mismo vector lo indica. Listo, el mismo vector lo indica. Entonces, la flecha tendría que direccionar desde el A hacia el B. Aquí está ya lo que es la flecha. Vamos a colocar aquí lo que es el vector B. Bien, ya tenemos la primera coordenada, la primera identificación. ¿Qué me dice la segunda coordenada? El vector me dice CD. Entonces, el C es 6,0. Entonces aquí 6,0 ustedes ya saben que la mitad pertenece a cero, por lo tanto mi punto va a ir aquí, en el 6 en toda la raya. La segunda coordenada es de 3,6. 3,6. Entonces me direcciono hasta aquí y hasta aquí me iría el punto. ¿Cómo direcciono la flecha? ¿De CD o DC? De CD. CD. De Entonces CD, la flecha, de C al D, correcto, del C va hacia arriba. hacia arriba. Muy bien. Bien, ya tenemos la representación de ambas coordenadas, tanto de A, B, C y D. ¿Qué tienen en común estas coordenadas? Que las dos van hacia arriba, las dos flechas. Tienen la misma Dirección. dirección, correcto, tienen la misma dirección. Ahora, ¿cómo van a identificar si son equivalentes o no son equivalentes? De la siguiente manera. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a restar, ojalá me alcance aquí, van a restar vectores tanto A, B. Estos son los dos vectores que se va a restar, pero al restar ustedes van a restar lo contrario. Van a colocar primero las coordenadas del vector B y luego las coordenadas del vector A, que es igual. ¿Cuáles son las coordenadas del vector B? Menos dos Menos 2, 7. coma siete, correcto. Cerramos, menos, ¿cuáles son las coordenadas del vector A? 1, 1,1, correcto. Entonces, cerramos. Realizamos lo que es la resta del vector, de estos dos vectores, tanto A, B, que es igual, menos 2 menos 1, ¿cuánto quedaría? menos 1. No le escucho bien, Michael. Menos 1. Menos 2 menos 1 Menos 3. menos 3, correcto. 7 menos 1, 6. 6, correcto.
Tenemos la primera identificación, sí, en estas, para poder identificar si son equivalentes o no. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? El mismo procedimiento de C de los vectores, tanto de C y D, pero al colocar las coordenadas van a colocar lo contrario. Primero las coordenadas de D, luego las coordenadas de C. Que es igual, ¿cuáles son las coordenadas de D? 3,6. Restamos las coordenadas de C, ¿cuáles son? 6,0. Resolvemos, es igual 3 menos 6 -3. menos 3, correcto. Y 6 menos 0, 3. 6 menos 0, 6. 6. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, ambos resultados salieron las mismas coordenadas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué me dice el vector A de B? La identificación si son equivalentes o no. -3,6. -3,6. Entonces, al identificar la distancia de estas coordenadas, -3, entonces 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cuál es para arriba? 6. Son 6 puestos que sí está correcto. Acá, -3 también es lo mismo. -3,6 son 3 puestos direccionados y 6 hasta arriba. Por lo tanto, son vectores equivalentes. ¿Sí? ¿Está claro lo que es el tema? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. ¿Hay preguntas? No, No, mi. Ya. Hola, Cristian, muy buenos días. Ya. Para identificar, ya Buenos identificaron, días, profe. buenos días, buenos días. Ya identificaron la representación de los dos vectores, tanto de A, B y C y D. Ahora van a identificar, ya identificaron también si son vectores equivalentes, si son vectores equivalentes. Ahora van a identificar lo que es su módulo. ¿Cómo van a identificar el módulo? De la siguiente manera. Voy a ser rápido porque tenemos que socializar el cuestionario y tengo que darles una información. Bien, para identificar si su módulo van a hacer la siguiente manera. Van a poner entre barras los vectores A, B. Voy a hacer con un vector porque como son vectores equivalentes va a salir a la cuenta el mismo resultado. Como ya identificamos que son vectores equivalentes, solamente voy a hacer con un vector. ¿Qué es lo que van a hacer? Raíz cuadrada. Esta prácticamente es la fórmula con la cual tienen que trabajar para identificar lo que es su módulo. Nuevamente colocan aquí, es igual, raíz cuadrada, x que pertenece el -3, aquí está -3 al cuadrado, más c al cuadrado. Esta es la fórmula, recuerden, es igual 45. Raíz cuadrada de 45, 6,7. 5. 6. 6,7. Entonces, este 6,7 que se identificó aquí, este viene a ser la magnitud
¿Cuánto mide cada vector? ¿Cuánto mide cada vector en base a las coordenadas? Este vendría a ser 6,7, es la magnitud que pertenece a la medida de cada vector. ¿Sí? Así es como tienen que resolver el otro ejercicio. Asimismo, identificando lo que es la representación AB, que aquí mismo le indica de los vectores AB y C y D. Luego identifica si son vectores equivalentes. Aquí está la fórmula para que la puedan realizar. Tienen que restar, pero lo contrario. Y para identificar lo que es su módulo, aplican lo que es esta fórmula y listo. ¿No hay preguntas para irnos al cuestionario? No me- Ya, listo. Vamos al cuestionario entonces. Bien, la primera pregunta. ¿Qué es una tabla de frecuencia para datos agrupados? Una lista de datos sin organizar, una herramienta que organiza datos en clases y muestra la cantidad de datos en cada clase, un gráfico que representa datos individuales, una fórmula matemática para calcular promedios. ¿Cuál escogen? La B, Identificar el literal correcto. ¿Cuál es el propósito principal de crear una tabla de frecuencia para datos agrupados? Ordenar los datos de menor a mayor, facilitar la visualización y análisis de grandes conjuntos de datos, eliminar datos repetidos o calcular la medida de los datos. la B, Continuamos. ¿Qué elementos son necesarios para construir una tabla de frecuencia agrupada? Datos individuales, clases, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, solo los datos originales, solo las clases y las frecuencias, datos medias y medianas. ¿Cuál eligen? la A, Continuamos. ¿Qué es una clase en una tabla de frecuencia agrupada? Un valor individual de los datos, un intervalo que agrupa varios datos, la media de los datos o la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuál eligen? la B, ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa en una tabla de datos agrupados? Dividiendo la frecuencia absoluta de una clase entre el total de los datos, restando el valor mínimo del máximo, sumando todas las frecuencias absolutas, multiplicando la frecuencia absoluta por el valor medio de, de las clases. ¿Cuál eligen, chicos? la A, ¿Cómo se calcula la marca de clase XY? Sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de los datos, sumando los límites inferior y superior de la clase y dividiendo entre 2, restando el límite superior del límite inferior, multiplicando la frecuencia por el valor medio. la B, ¿Cuál es la utilidad principal de la marca de clase en las estadísticas? Para determinar la moda del conjunto de datos, para calcular la media ponderada de las clases, para representar gráficamente los datos en un histograma, para encontrar la mediana de los datos agrupados. la B, Si una clase, analizar el siguiente enunciado, si una clase tiene límites inferiores de 20 y superior de 30, ¿cuál sería su marca de clase? 25, 20, 30, 50. la A, ¿Cuál de las siguientes es una medida de tendencia central que representa el valor central del conjunto de datos agrupados? Media aritmética, moda, mediana, todas las anteriores. la B, Elija la opción correspondiente. Para los datos agrupados, aquí es para, no sé por qué está así. Para datos agrupados, la media se calcula utilizando
La suma del punto medio de las clases multiplicados por la frecuencia dividiendo entre la suma de las frecuencias, la frecuencia de la clase más alta, la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase o la clase con mayor frecuencia. ¿Cuál elige? La A, La mediana en datos agrupados se obtiene encontrando el punto medio de la distribución, localizando la clase mediana que contiene la posición n sobre 2 y aplicando la fórmula correspondiente, sumando todas las clases y dividiéndola entre el número de clases, la clase con la mayor frecuencia. ¿Cuál elige? la B, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la moda en datos agrupados? La moda siempre coincide con la media, la moda es la clase con la mayor frecuencia, la moda se calcula sumando los límites de la clase más frecuente, la moda no puede determinarse en datos agrupados. ¿Cuál elige? la B, ¿Qué información se necesita para calcular la media en datos agrupados? Los límites de la clase y las frecuencias, los puntos medios de cada clase y las frecuencias, la clase modal y su frecuencia, la posición de la clase mediana. ¿Cuál elige? la B, ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento en el que los resultados son predecibles y controlados. Un experimento en el que los resultados no pueden ser predichos con certeza y cada resultado posible tiene una probabilidad definida. Un experimento que siempre produce el mismo resultado. Un experimento que no tiene resultados posibles. la B, En un experimento aleatorio, ¿qué se entiende por espacio muestral? La lista de todos los resultados posibles del experimento, la probabilidad de cada resultado, el resultado que ocurre en un experimento o la cantidad de veces que se repite el experimento. la A, Continuamos. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de experimento aleatorio? Lanzar una moneda y anotar si sale cara o cruz, medir la altura de una persona específica, contar el número de estudiantes en una clase, escribir un ensayo sobre un tema. la A, ¿Qué significa que un experimento tenga resultados equiprobables? Todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad de ocurrir. Algunos resultados son más probables que otros. Solo hay un resultado posible. La probabilidad de todos los resultados es cero. la A, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los experimentos aleatorios? Son siempre predecibles, la probabilidad de cada resultado puede ser desconocida, los resultados dependen del azar y pueden variar en diferentes repeticiones, solo se usan en juegos de azar. la C, ¿Qué es una operación con sucesos en probabilidad? La suma de las probabilidades de dos sucesos independientes, la combinación de sucesos para determinar la probabilidad de que ocurran uno o ambos, la multiplicación de probabilidades de sucesos mutuamente excluyentes o la resta de las probabilidades de dos sucesos. la B, Si dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes, ¿cuál es la probabilidad de su unión? Probabilidad de A por probabilidad de B, probabilidad de A más probabilidad de B, probabilidad A intersección de B, cero. ¿Cuál eligen? la B, Identificar la respuesta correcta del siguiente planteamiento. ¿Qué representa la operación de unión entre dos sucesos A y B? Dos sucesos que ocurren en A y B al mismo tiempo, los sucesos que ocurren en A o en B o en ambos, los sucesos que no ocurren en A ni en B, los sucesos que ocurren en A pero no en B. ¿Cuál eligen? la B,
La propiedad asociativa se aplica a la unión y la intersección de sucesos, solo a la unión de sucesos, solo a la intersección de sucesos o ninguna de las anteriores. La, ¿Cuál es la relación entre la unión y la intersección en la ley de distributiva? La unión distribuye sobre la intersección distribuye sobre la unión, ambas distribuyen entre sí, ninguna de las anteriores. la C. Bueno, este es un enunciado que tienen que resolver para que puedan encontrar la respuesta correcta, pero en sí la respuesta está entre estos literales. ¿Qué método se utiliza para contar el número de formas en que se pueden ordenar los objetos distintos, el número de objetos distintos? Permutaciones, combinaciones, variaciones o permutaciones de repeticiones. La, ¿Cuál es la diferencia principal entre una combinación y una permutación? En combinaciones importa el orden, en permutaciones no. En permutaciones importa el orden, en combinaciones no. Las combinaciones solo se usan objetos iguales. No hay diferencias, son conceptos iguales. la B. Bueno, esto también tienen que resolver. ¿Qué establece la ley de los grandes números? Que la media de los resultados de una muestra siempre es igual a la media de la población, que a medida que aumenta el número de ensayos, la media muestra tiende a acercarse a la media poblacional, que los resultados de un experimento son completamente aleatorios y no tienen relación con la población, que la probabilidad de un evento es siempre igual a su frecuencia relativa en una muestra pequeña. ¿Cuál eligen? La B. ¿Cuál es el propósito principal de la ley de los grandes números? Predecir resultados, garantizar que los eventos raros ocurran con mayor frecuencia, asegurar que la media de la muestra grande se aproxima a la real de la población o demostrar que la probabilidad de todos los eventos es igual. ¿Cuál eligen? La C. ¿Cuál es el objetivo principal del teorema de Bayes? Calcular la probabilidad condicional de un evento dado de otro evento, determinar la probabilidad que un evento ocurra sin información previa, encontrar la probabilidad conjunta de dos eventos independientes, medir la probabilidad de que un evento sea cierto sin datos previos. La, Bien, hemos culminado con la socialización de su cuestionario en base a todo lo que se ha explicado anteriormente, a las clases anteriores explicadas, todo está relacionado con ello. Solamente estas dos clases, la de hoy día y la de hoy, es que no constan en su cuestionario, pero de ahí todas las demás clases están en su cuestionario. A ver, chicos, les voy a comentar algo. Hasta el día de hoy ustedes van a ver esta asignatura de matemáticas. El día de hoy culminamos con este tema en base a esta asignatura. Es decir, que a partir del día de mañana ustedes van a ver otras asignaturas, van a conocer, van a obtener conocimiento de otras asignaturas. Por lo cual, hoy me despido con ustedes. Fue un gusto que se hayan conectado el día de hoy para indicarles y comunicarles sobre todo lo que va a pasar a partir del día de mañana. A partir del día de mañana, ustedes van a ver la asignatura de lengua y literatura. Nuevamente les voy a dar esa clase eh, el día de mañana. A partir del día de mañana se van a conectar, pero ya no van a identificar lo que es esta materia de matemáticas, sino que van a ver otra asignatura. ¿Sí? Hoy ya, a la cuenta, nos despedimos de esta asignatura. Mañana van a conocer lo que es otra asignatura, pero en la cual también les voy a compartir la nueva asignatura que van a partir a ver del día de mañana. Por eso el día de hoy socialicé todas las preguntas de su cuestionario para que ustedes identifiquen cada una de las alternativas y cada una de las respuestas.
En todas las preguntas he dado pistas para que ustedes identifiquen la respuesta correcta. Espero hayan identificado la pista que les indiqué, aunque Michael creo que sí identificó, ¿verdad, Michael? Sí, licenciada. Ya, listo. Entonces, ya hemos visualizado el cuestionario. También les voy a culminar de revisar todos sus trabajos el día de hoy para que todo esté completado en base a sus notas. Si les hace falta algún trabajo que no hayan subido, por favor subirlo. Y cuando suban trabajos atrasados, recuerden que me tienen que comunicar en la plataforma que subieron sus trabajos atrasados para poderles calificar y que no tengan ese trabajo pendiente de calificación. También, cuando suban trabajos atrasados, por favor no olviden de justificar sus trabajos. ¿Por qué el atraso de sus trabajos? Así sean, es que sea por 1 hora, 2 horas, ya su trabajo está subido atrasado, por lo cual tienen que justificar el por qué se sube su trabajo atrasado. ¿O algo más adicional que quería indicar? No recuerdo. Bueno, preguntas, chicos. No, licenciada. Todo está claro. Recuerden que hasta el día de hoy van a ver esta asignatura. Ya a partir de mañana van a haber nuevas asignaturas. ¿Me va a decir algo, Cristian? No, dicen. ¿Todo está claro? Sí, entendí. Ya, Sí. listo. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, que tengan un bonito día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, por favor. No, licenciada. Chao. Chao, dicen. Chao.